todos, días o noches, dependiendo el horario en que veas esta transmisión. Te da la bienvenida el doctor Sheng Ting Papitas Fritas, fundador de Sonrisas Creativas, Movimiento Internacional Altruista. Quiero darte la premisa que acabamos de arrancar este bendito programa denominado programa de radio, Radio Alegría. Vibra bonito a la vida. Y te voy a decir por qué nace esto. Cuando tú prendes tu celular, hoy en día, cualquier red social, lo primero que llegas a escuchar son tragedias, ¿cierto o no? Que se quemó una fábrica, que mataron a una persona, que hubo tantos degollados, un colgado en el puente, asaltaron un tráiler en la México Querétaro. Y pura noticia que te genera tristeza, depresión y angustia y miedo, ¿cierto o no? Y así, si tú lo ves, todo el tiempo hay este tipo de noticias que verdaderamente, en vez de que te motiven, te dan tristeza a la vida. Por esta razón, en Sonrisas Creativas, Diosito nos dijo, pónganse pilas, y en vez de que la gente ahora escuche esas noticias, ustedes métanle una cápsula, una vitamina de felicidad. Algo que la gente le llene su corazón de alegría y diga, wow, qué padre es escuchar una radio donde estés escuchando historias padres, donde aprendes, te diviertes, te ríes y sobre todo te hacen ser una mejor persona. ¿De dónde salió el nombre de Radio Alegría? Cuando yo era pequeñito y mi mamá hacía el quehacer, vivíamos en una fábrica, en el cuartito donde estaban los veladores. Y allá en ese cuartito donde vivíamos mi mamá, tu servidor y mi papá, mi mamá tenía un radio viejito de los de antes, que tenía sus botones ahí de cuero, correas, y yo me acuerdo que de niño decía, Radio Felicidad, que seguramente todavía ha de existir, pero sería cuestión de investigarlo. Por esa razón salió Radio Alegría, que cada vez que tú te metas aquí, no escuches cosas tristes así, no, sino que aprendas que hay una transformación y que todo tiene un para qué en la vida de cada ser humano. Soy el doctor Sheng Ting, porque en la Fundación Sonrisas Creativas, todos los doctores de la risa, tenemos un alias. Y ese alias tiene que ver con algo que nos pasó en la vida y que nos hace ser mejores personas. En esta radio, Alegría, de Sonrisas Creativas, va a estar también colaborando la actual directora, que es la doctora Pollito. Y la doctora Pollito, déjame decirte que es una extraordinaria economista, pero más que eso es una guerrera de la vida que sin lugar a duda ya ha traspasado fronteras. Y ella nos ha enseñado que la peor discapacidad es la de no creer en ti. Además también va a estar la doctora Pasibón, una empresaria exitosísima que tiene una historia de mucho amor que compartir contigo. Así como la doctora Diversión y la doctora Aventura allá en Querétaro. Y toda la familia de Sonrisas Creativas, te damos la bienvenida a Radio Alegría. Y vamos a arrancar con un chiste para que te rías esta tarde. ¿Qué le dijo un pez a otro pez? Pues nada. Así que vamos a arrancar con la verdadera vibra de Radio Alegría y vamos a debutar con un campeón de la vida, con alguien que posiblemente la historia nos va a sacar una lágrima, pero por el otro nos va a sacar una sonrisa. Son aquellas historias de Dios que nos permiten saber verdaderamente qué es la paciencia, verdaderamente qué es la fe y además encontrar un sentido de vida. Y lo más importante, saber que la vida siempre te va a dar segundas oportunidades, pero muchas veces tú tienes que ir por esas oportunidades. Su nombre de este campeón es el licenciado Carlos Rodríguez Pérez. ¿Quién es Carlos Rodríguez Pérez? Carlos Rodríguez Pérez es licenciado en Derecho, experto en el área penal. Es fundador del área legal de la asociación Colibres. Y no es que esté mal, ¿no es colibrí, Vicente? No, porque yo primero dije, ¿no está mal escrito? No, ahorita vas a entender el sentido. Co de colibrís y libres de libertad. Colibres. Pero ya él te va a platicar a detalle esta hermosa palabra. Y número 3, él dentro de las segundas oportunidades de la vida ganó el campeonato de oratoria profesional
que acabamos de tener en el Teatro Eugenia León hace apenas un mes, y quien verdaderamente nos enseñó que los primeros son los últimos y los últimos los primeros, porque él fue el último participante que pasó, fue el último que se alcanzó a inscribir y fue el que la gente le tocó también su corazón. Esa gran persona a quien yo te hablo es el licenciado Charlie Rodríguez, quien hoy te va a platicar una historia maravillosa de vida y a quien le vamos a mandar esta cápsula a todos los colegas que hoy en día, ¿verdad? Estén pasando por una situación de depresión, tristeza y muchas veces privados de la libertad. Así es, en los reclusorios, en las prisiones, pero no solo en las físicas, sino también en las prisiones mentales y en las prisiones del corazón. Así que sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a mi gran amigo, el licenciado Charlie Rodríguez, quien de ahora en adelante en la fundación lo vamos a bautizar como el doctor Colibre. Doctor Colibre, el escenario es todo tuyo y por favor, cuéntanos tu historia y mándanos ese mensaje poderoso de Radio Alegría a todas aquellas personas que hoy quieren aprender algo bonito de tu historia de vida. Adelante, doctor Colibre. Sumamente agradecido por la oportunidad que me dan el día de hoy y sobre todo el que hayan ustedes decidido que yo sea el padrino de este nuevo proyecto, que yo espero que llegue a muchas personas, que tenga el impacto que queremos que tenga, ¿no? Que esta parte que bien referían, el de transformar las vidas, ¿no? Como bien lo mencionaban, esta parte de levantarnos siempre con noticias negativas, con situaciones que si bien es cierto, no podemos ignorar, pero que no pueden perjudicar nuestro modo de vivir, nuestra forma de pensar, pues esperemos que lleguemos a tocar todos esos corazones y principalmente que podamos hacer un cambio, ¿no? Que eso es lo que buscamos, que eso es lo que yo he aprendido de todos ustedes. La verdad es que estoy sumamente agradecido con Dios, con la vida de haberlos puesto en mi camino. Cuando yo tomé la decisión de inscribirme al curso de speaker, ¿no? A este diplomado, pues nunca pensé, ¿no? Encontrarme con personas, pues, grandes, maravillosas, con una buena vibra. Me ha hecho buscarlos a ustedes y ofrecerme a apoyarles en todos y cada uno de los proyectos que ustedes tengan, porque la labor que ustedes están haciendo es una labor que buscamos y que creo que puede ayudar a muchas personas, ¿no? Entonces, tenemos un fin en común entre muchos otros tantos que ustedes tienen, que es el apoyar a las personas que están en prisión. Eso es Colibres. Colibres es una asociación civil que apoya a personas que están injustamente en prisión para que puedan obtener su libertad, ¿no? Desde el área legal, que es el área que yo manejo, y bueno, desde el área del emprendimiento, ¿no? Creemos que el emprendimiento es una buena forma de ayudar a las personas para poder darles una opción de vida, ¿no? Esta segunda oportunidad, como bien lo mencionaban, esta segunda oportunidad que la vida nos da, que Dios nos pone ahí, pero que es decisión de nosotros tomarla, ¿no? La opción está ahí, pero depende mucho de nosotros si la queremos tomar o no. Entonces, nosotros tratamos de ayudar a las personas a que tomen esa nueva decisión, a que tengan la oportunidad de tomar una segunda oportunidad. El día de hoy, lo comento así rapidísimo, estuve con una persona que tomó la decisión de tomar esa segunda oportunidad, una persona que había regresado a la prisión 5 veces y que la asociación logró que él no volviera a delinquir, ¿no? Él siempre ha dicho que cuando conoció a Colibres, no, a Colibres no lo puede defraudar, ¿no? No puede defraudar a la fundadora de Colibres, que es la licenciada Dafne Selene González, que no la puede defraudar porque ella le tendió la mano, ¿no? Para que pudiera emprender. Entonces,
pues eso es lo que hacemos nosotros, tratamos de ayudar a personas que están en prisión, volvemos a lo mismo, siempre y cuando ellos quieran tomar esa decisión, ¿no? Entonces, y lo hacemos con gran entusiasmo, con gran amor, pero sobre todo con la experiencia, ¿no? Con la experiencia de haber vivido una situación similar. Mi nombre es Carlos Rodríguez, eh, ya me presentaron, soy abogado penalista, pero la forma en la que yo estudié derecho es una forma bastante peculiar, ¿no? Yo estudié la carrera de Derecho en prisión, estudié la carrera en prisión, estuve 13 años en prisión por un delito que no cometí y entiendo todas estas circunstancias que pasa una persona en prisión, ¿no? Entiendo, hay circunstancias que, por ejemplo, los abogados nunca van a entender, ¿no? Y algunas personas tampoco, porque es una cuestión de vivencia. El estar en prisión no es bonito, no es un lugar bonito, pero también es un lugar donde hay muchas oportunidades de conocerte, de reconocerte, pero es sobre todo un lugar en el cual Dios actúa de sobremanera, ¿no? En el reclusorio donde yo estuve, mucha gente se acerca a Dios. Se acerca a Dios, yo soy una de esas personas, yo fui bautizado en prisión y me dio entendimiento, ¿no? Hoy en día entiendo que Dios tiene un propósito porque cuántas veces nosotros estando acá afuera tratamos de encontrar cuál es nuestro propósito, ¿no? Y no lo encontramos, buscamos y buscamos y buscamos. Dios me dio la oportunidad de encontrar cuál era mi propósito. Mi propósito en la vida fue el haber llegado a prisión para entender cuáles son las circunstancias y darme la oportunidad de estudiar la carrera de derecho, ¿no? Y el propósito que ahora encuentro es que tengo que ayudar a las personas que están injustamente como yo lo estuve en prisión, ¿no? Les vuelvo a repetir, yo estuve 13 años por un delito que no cometí. Tuve la oportunidad de estudiar la carrera de Derecho con las más grandes dificultades que ustedes se puedan encontrar. Estudié la carrera de Derecho mediante un teléfono celular. Eh, Hay una universidad dentro de las prisiones de aquí de la Ciudad de México, que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que me dio la oportunidad de estudiar, pero desafortunadamente la corrupción de la prisión, pues no permitió que yo continuara. Pero pues esas ganas de seguir adelante, esa esperanza de volver a salir, porque yo iba por un delito sumamente grave y que las posibilidades de salir eran mínimas. Traía yo una sentencia de 25 años. eh, Siempre tuve la esperanza de salir y siempre me decía yo a mi cabeza, yo no soy de este lugar, yo no pertenezco a este lugar. Y eso es lo que me mantuvo siempre estando en constante búsqueda de qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces decidí estudiar la carrera de Derecho. La corrupción hizo que yo ya no pudiera estudiar en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y entonces busqué formas de seguir estudiando. Ingresé un teléfono celular de manera clandestina y buscamos una universidad en conjunto con mi familia que tuviera clases en línea, ¿no? No tanto en Zoom, sino en línea. Y bueno, es así como yo empiezo a estudiar la carrera de Derecho. Eh, 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 el reclusorio fue el saber que yo, por ejemplo, estaba estudiando, se acercaba a mí y me pedían ayuda, ¿no? Pues que les leyera sus resoluciones, en algún momento me solicitaban que les hiciera sus amparos y en algún momento fue angustiante, ¿no? Porque pues ayudaba, unas personas se iban, otras no, pero las que se iban yo me quedaba así como, bueno, ¿y por qué se van ellos y yo no, ¿no? Pero me sirvió como una forma de poder practicar, ¿no? Para en su momento yo poder hacer mi amparo y ese amparo llegara hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y me entregaran mi libertad, ¿no? Una libertad que busqué durante 13 años, una libertad absolutoria en la cual demostré que pues yo no había cometido el delito por el cual se me había metido a prisión, ¿no? Entonces, pues es ahí donde empieza esta historia, ¿no? Esta historia empieza en el momento mismo
en el que a mí me detienen por un delito que no cometo. El delito que yo cometí, por llamarlo de alguna manera, fue defender a mis papás. Mis papás también estuvieron 7 años en prisión. Ellos estuvieron en prisión también por un delito que no cometí, por el mismo delito que me habían estado inculcando a mí, pero ellos se estuvieron, perdón, 6 años. A los 6 años ellos se fueron y fue muy difícil y es una cuestión que yo le recriminaba a Dios en algún momento, ¿no? Porque le decía, oye, pues uno de tus mandamientos dice, pues tendrás que honrar a tu padre y a tu madre. Y yo le decía a Dios, pues yo los honré, ¿no? Y el haberlos honrado, el haberlos defendido, conllevó a que yo llegara a prisión. Pues no te entiendo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Después entendí que es un Dios de propósitos, que a lo mejor en esos momentos no entendemos, pero que a Él no se le sale de sus manos absolutamente nada, ¿no? Eh, Me llegó a mis manos una vez un libro que es el Conde de Montecristo, y las palabras de ese libro al final son confiar y esperar, ¿no? Tienes que confiar y esperar. Entendí, tenía que confiar. ¿En quién tenía que confiar? Pues tenía que confiar en Dios. No podía confiar en mí más que en Dios, el que Dios me diera la inteligencia, la sabiduría para poder llevar una vida o un proyecto de vida dentro de ese lugar, porque vuelvo a repetir, no es bonito, pero es muy fácil caer, ¿no? Dentro de prisión es muy fácil caer en la drogadicción. Yo, por ejemplo, vi muchas personas que cayeron muy bajo y no tuvieron forma o los recursos para poder salir, ¿no? Para poder salir adelante. A mí lo que me mantuvo fue crear un plan de tratamiento. Yo mismo creé mi plan de tratamiento. Por eso les digo que esto de la prisión y esto en la vida es decisión, es querer hacerlo. Yo, por ejemplo, decidí levantarme a las 6 de la mañana, pagar para que me dejaran salir y ser el primero a estar en el campo corriendo, haciendo ejercicio. De los 14,000 internos que eran, pues yo era el primero, ¿no? Que salía a hacer ejercicio para mantenerme limpio de la mente, el alejarme de todas esas circunstancias que se viven en prisión. Y bueno, mi forma de crear mi tratamiento fue hacer ejercicio, estudiar, leer, 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 y no alejarme de la vida del exterior. Esto es, leía mucho el periódico, revistas, veía muchas películas mexicanas de lo reciente mexicano para ver cómo eran las calles, para ver cómo era la sociedad, para no alejarme de eso. Y eso fue eso fue parte primordial. Obviamente, hay momentos en los que caes, en los que dejas de confiar, en los que la fe se ve vulnerada, pero que al final entiendes que si no hubiera sido por eso, pues a lo mejor no hubiera nunca yo obtenido mi libertad, ¿no? Porque me dio la inteligencia, la sabiduría, la paciencia para poder aguantar esos 3 años y realizar mi amparo, ¿no? Conocí a personas extraordinarias dentro de prisión. Yo creo que a los mejores amigos que yo he tenido han estado en prisión. Algunos hemos logrado que salgan, otros ha sido muy complicado, pero encontré en personas que están en prisión eh, esta parte que a lo mejor acá afuera se ha olvidado, que es la camaradería, ¿no? El ser camaradas, el ser amigos, el vivir una circunstancia similar, pero entendernos entre nosotros mismos, ¿no? Personas que de alguna otra manera mostraron que podían dar hasta la vida por ti, ¿no? El poner su vida para poder protegerte, el encontrar personas que te daban consejos. En este torneo que fue hace un mes, yo cierro diciendo que hay una palabra que yo aprendí, que la aprendí de un amigo, ¿no? Eh, el buen Juan Carlos se llama, le decíamos el tanque, porque estaba así gordito, que él me enseñó y me decía, en algún momento de debilidad, él me enseñó y me decía,
Charlie, no tires la toalla, mejor sécate el sudor con ella, ¿no? Y cuando entendí esa frase dije, wow, o sea, aquí hay sabiduría y mucha sabiduría, ¿no? Y eso es muy cierto. ¿Cuántos de nosotros no hemos querido tirar la toalla, ¿no? ¿Cuántos de nosotros decimos, ya, ya basta? Pero esa toalla, como bien lo decía, me lo dijo este amigo, mejor hay que secarnos el sudor con ella, porque cuando las cosas se ponen más complicadas, es cuando más le debemos de echar, ¿no? Cuando más dejamos de confiar en nosotros mismos, es cuando más debemos de confiar. Cuando dejamos de tener fe, es cuando más fe debemos de tener. Y cuando más debemos de buscar a Dios, es en ese momento cuando Él está trabajando. Yo entendí que Dios trabaja en los momentos más complicados, ¿no? Y es en ese momento cuando nosotros tenemos que poner acción a lo que a lo que nosotros acción, a lo que nosotros hacemos, pues es lo que nos pide. O sea, híjole, yo confío mucho en Dios. Les voy a contar también un versículo de la Biblia que a mí se me quedó muy grabado. Es esta parte de Éxodo, donde Moisés saca al pueblo de Egipto y cuando llegan y encuentran que no está más que el mar y no pueden cruzar, Moisés se acerca a Dios y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí, no? Por qué te atreves a clamar a mí en estos momentos? Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Y le dice, lo que tienes que hacer es, muévete. Esto es, pon acción. Entonces, ese versículo para mí es sumamente importante porque lo aplico como una analogía en la cual, como ya les decía, es en ese momento cuando ya está el mar cerca de nosotros y estamos a punto de dar ese paso para hundirnos, es cuando más debemos de actuar, ¿no? Entonces, pues esa ha sido mi vida, ha sido mi vida, una vida llena de vicisitudes, de complicaciones, pero que a la larga tenemos que aprender que tenemos que salir adelante. Hoy estoy viviendo una situación complicada. Hace unos días mi familia tuvo un accidente grave. Se volcaron en la carretera mi mamá, mi hermana, mi sobrina, mi cuñado y mi hermano. Y pues eso no me ha detenido. O sea, eso al final de cuentas no me ha detenido. Sí, estuvieron muy graves, fueron operadas. Mi mamá tuvo una operación, bueno, cuatro operaciones. Mi hermano acaba de salir de otra. Tenemos que tener cuidados, tenemos que estarlas cuidando, pero entiendo que no nos podemos detener. No nos podemos detener, tenemos que seguir adelante, tenemos que dar pasos de fe, tenemos que confiar en lo que estamos haciendo, pero sobre todo siempre tener un objetivo específico. ¿Qué es lo que queremos hacer, no? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas? ¿Queremos estar aquí? Siempre es lo que les digo, ¿queremos estar aquí o queremos estar hasta acá? ¿No? Pero para poder llegar hasta acá, hay que sortear un montón de circunstancias que la vida nos va a ir poniendo. Nos va a ir poniendo obstáculos, nos va a ir poniendo situaciones adversas, pero es cuando en ese momento nosotros tenemos que poner en calma nuestras mentes y saber qué es lo que queremos. Y que hay circunstancias que no podemos controlar, que son circunstancias de la vida, pero que tenemos que lograr, que tenemos que tener objetivos bien específicos y hacia dónde queremos llegar. Para mí hubiera sido bien sencillo tirarme, como muchos otros se han entregado, se han tirado, pasar 13 años acostado tal vez, ¿no? Dentro del reclusorio y el estar reprochando, ¿no? Eso sería bien sencillo. El día de hoy que estoy viviendo esta parte complicada, también sería bien sencillo el reprochar,
pero no voy a obtener absolutamente nada. Y lo único que puedo hacer en estos momentos es aplicarme y a partir de lo que vamos haciendo, de los ejemplos que vamos dando, pues apoyar a mi familia, ¿no? El enseñarles que aún a pesar de las circunstancias complicadas, pues tenemos que salir adelante, ¿no? Y ese día del torneo, cerré con una frase que a mí me ha cambiado la vida. Y es una frase que me gusta compartir con todos ustedes, que es es un versículo que está en la Biblia, es Josué 1:9, y es fuerte y valiente, se llama, ¿no? Ese versículo a mí me cambió la vida porque dice, yo te, yo te ordeno, seas fuerte y valiente, no tengas miedo ni desanimes, porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. Wow, yo cuando lo escuché y lo escuché en una situación sumamente complicada, me cambió la vida. Y eso es algo que quiero compartirles, que aún a pesar de las circunstancias complicadas que podamos estar viviendo, tenemos que ser fuertes y valientes, porque no estamos solos. Siempre va a haber alguien que nos va a tender la mano. Y, y es algo que yo he vivido y que Dios me ha ayudado a entender. Ustedes no lo saben, eh, el grupo de Vic, de speakers, me dio la oportunidad de estar en ese torneo. Fui el último, sí, efectivamente. No sé si fue el último en inscribirme al diplomado, pero sí fui el último en inscribirme al torneo, ¿no? Por múltiples cuestiones. Por miedo, sí, obviamente tenía miedo. eh, Porque no es lo mismo dar clases, que es algo que también hago, allá presentarte a un público, ¿no? En un auditorio, en un teatro, en este caso, un auditorio, ante otro tipo de personas, porque cuando das clases, pues ya sabes cuál es el objetivo, son alumnos, ya sabes lo que les vas a dar, pero en un escenario, pues son diferentes mentes, pensamientos, formas de ser, y entonces el tratarlos de envolverlos, dije, híjole, y luego aparte, pues la presión de ser el último en poder presentar lo que yo iba a decir, híjole, fue muy difícil, fue complicado, fue una cuestión bastante complicada, un nuevo reto, por llamarlo de alguna manera. Y como inicié también ese día, les dije, pues los últimos siempre serán los primeros. Y yo creo que esa parte también profetizó porque, pues sí, obtuve segundo lugar en el torneo, algo que yo no me esperaba, sinceramente, algo que yo sinceramente no me esperaba. eh, eh, Simplemente lo hice de corazón, basándome en este versículo de fuerte y valiente, dije, Charlie, en estos momentos, pues tienes que ser fuerte y valiente y salir. Y fue lo que hice. Y yo creo que esos son los retos que nos tenemos que poner. Creo que como seres humanos tenemos que ponernos muchos retos y irlos salteando, ¿no? Habrá unos más difíciles, habrá unos más sencillos, pero yo creo que esta vida es eso, ¿no? El entregarnos, el ponernos retos y saber que lo podemos lograr, ¿no? Eh, y eso me abrió muchas puertas, me abrió las puertas. El día de hoy conozco a este supergrupo que tenemos una misión en común, el ayudar a personas que están en prisión. Y, y hay algo que jamás en la vida pensé y que ahorita que me estaban presentando, dije, qué buena idea, porque en Colibres estábamos buscando una mascota, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un colibre, dijimos, vamos a hacer una botarga, vamos a buscar una botarga que sea representativo de colibres, algo que nos identifique.
Y ahorita que dijeron el doctor Colibres, dije, ah, claro, puede ser una muy buena opción, pero sobre todo puede ser un gran reto, ¿no? Porque el ponerme una nariz, el hacer todo esto, pues tiene su reto, ¿no? Pero pues me puedo identificar con eso. Y como antes de iniciar decías, Vic, no hay coincidencias, hay diosidencias, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, yo creo que podemos hacer muchas cosas, cosas muy grandes, pero como inicié, ¿no? Todo depende de nosotros que queramos hacerlos, que queramos tomar esa segunda oportunidad que Dios nos pone en el camino y que tomemos esa decisión de hacerlo, porque es bien difícil, es bien fácil, es bien fácil no hacer nada, ¿no? Lo más difícil es hacer algo. Hace rato que hablaba con Vic, es algo que aprendí. Yo soy una persona que hago proyectos, pero los estoy generando en mi cabeza, ¿no? Buscando el pro y el contra, qué hago, qué no hago, si se presenta esto, si se presenta el otro. Y hace rato que estaba hablando con Vic que dijo, vamos a hacer radio, la radio y vamos a ponerle este nombre y vamos a hacerlo ya. Dije, o sea, wow, hay una gran capacidad de querer crear algo, ¿no? Y yo creo que cuando se hacen las cosas así, eh, llegan a tener mucho éxito. Y yo espero en Dios, sinceramente, yo espero que este nuevo proyecto que están iniciando el día de hoy, pues llegue a mucha gente y tenga mucho éxito, ¿no? Yo le pido a Dios que así sea, porque es un proyecto que va a llegar a personas que lo necesitan que llegue, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo les agradezco mucho esta super oportunidad que me dan el que yo apadrine este programa, este primer programa. Y les voy a decir algo, hace unos 4 años, también hoy estaba hablando con esta persona, yo inauguré un programa con ella y lo estaba recordando, precisamente ella lo estaba recordando y me dice, es que tú fuiste el padrino. Y ese programa lleva ya 4 años, ¿no? En la radio, en la Canaco. Precisamente es un programa de Canaco y de Orbe Estéreo, por ahí creo es la plataforma, y ahora lleva 4 años, ¿no? Y yo espero que este programa pues traspase esos 4 años, ¿no? Yo les agradezco, la verdad, y bueno, ese es parte de mi historia, ¿no? Muchas gracias, estimado Carlos. Qué bonitas cosas me llevo. De verdad estuve tomando notas, el de Josué, la parte de Moisés, el de muévete y hazlo, el de no temas, no temas, sé valiente, que yo estaré contigo. Muchas, muchas felicidades por esta sabiduría que nos das. Y para toda aquella gente que no tenga ahorita acceso a este maravilloso libro que tú lo conoces y todos los conocemos, lo abrí al azar, ¿no? Para darles un último mensaje y sellar con broche de oro las palabras de nuestro máster, ¿no? Digo yo, nuestro buen Jesús. Y esto es de Proverbios 3 y dice así, feliz el que pone en práctica la sabiduría. Hijo, no te olvides de mis advertencias, que tu corazón sepa guardar mis mandamientos. Ellos prolongarán tus días. Te darán la prosperidad y años más de vida. Que no te falte ni la bondad ni la fidelidad, átalas a tu cuello, inscríbelas en las tablillas de tu corazón. Así conseguirás benevolencia y estima ante Dios como ante los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. En cualquier cosa que hagas, tenlo presente y Él aplanará tus caminos. ¿Qué tal? Wow, ¿Qué tal, ¿Qué tal? Salió al azar, Salió al claro. azar. Salió al azar.
Si pones a Dios en tus planes, Él aplanará tus caminos. Así que esto es un proyecto gratuito con un fin altruista, que es que todas aquellas personas que están tristes, pasando por alguna situación, algún reto, sepan que no todo es tan malo. Y siempre va a haber una historia de vida que te va a alegrar tu corazón y te va a reconectar a la vida. Como dicen, grábalo en tu corazón. Radio Alegría, vibra bonito a la vida. Muchísimas gracias, doctor Colibre. Y estimada Irma, vamos a cerrar con broche de oro este primer capítulo con el que vamos a marcar historia. Y quizás va a haber mucha gente que hoy esté en una celda escuchando y diciendo, oye, yo conocí al doctor Colibre, va a venir con la doctora Pollito, ya van a venir, ¿no? Y esté padre porque de alguna manera tu mensaje de vida llegue a traspasar estas fronteras y decirles que siempre hay segundas esperanzas de vida y que sepan que Dios existe y que hay gente que de afuera hacia adentro. También les mandamos una oración y una bendición a todos aquellos que hoy viven ese reto que se llama estar privado de nuestra libertad, pero no solo eso, yo creo que privar de tu vida. Pero si aprendes a abrir tu corazón, va a haber una historia maravillosa atrás de ti. Yo conocí a unos payasitos en prisión y ellos también están padrísimas su historia, de manera injusta pues están, pero lo padre de la historia es que ellos hablan de esto, de que no pierden la fe, de que un día van a salir y ellos en prisión son los payasitos que hacen reír a todas aquellas personas que están dentro de este reto. Me llevo una frase tuya, Carlos. Dios es un Dios de propósitos. Gracias de todo corazón. Irmita, cierra con broche de oro. No, pues gracias, Carlos, por recordarnos que la vida siempre da una segunda oportunidad cuando se vibra desde el amor, desde la convicción, desde el propósito, como comentaba aquí Vic. Gracias profundamente por abrirnos tu historia, tu corazón, tu testimonio nos inspira a ver eso que viviste, esa injusticia que viviste y cómo transformaste ese dolor en propósito, cómo estudiaste, cómo cambiaste, ¿no? A partir de esta injusticia. Gracias, muchísimas gracias y gracias a los que nos escuchan por acompañarnos en este inicio de lleno de ilusión, en este espacio que ha nacido desde el corazón para recordarnos que la alegría también se comparte con la voz, con la empatía y con la esperanza. Gracias, Vic, gracias, Carlos. Nos despedimos con una invitación muy especial. Sigue compartiendo la alegría, esperanza y sonrisas donde quiera que vayas, porque en Radio Alegría vibra bonito a la vida. Gracias, cuídense. Muchas gracias.